En un programa anterior hablábamos de cuántas matemáticas debe estudiar un futuro ingeniero industrial. El programa en concreto llevaba como título ¿Cómo se enseñan las matemáticas en la ingeniería industrial? Y está disponible en nuestros canales de internet y podcast. En este nuevo espacio queremos saber cómo superar las asignaturas de matemáticas, de qué forma es posible enfrentarnos a ellas y, lo más importante, ¿se deben estudiar como otras materias del grado en ingeniería? Pues como hemos dicho en la introducción, hoy quisiéramos saber cómo superar estas asignaturas de matemáticas. Para ello vamos a hablar con el director del Departamento de Matemática Aplicada de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Juan Perán, bienvenido. Hola, ¿qué hay? Y con la secretaria del departamento, Elvira Hernández, bienvenida. Hola, encantada. La primera cuestión o cuestiones que quería lanzar es cómo deben ser abordadas o estudiadas estas asignaturas y quizá lo más importante, ¿se deben estudiar como otras materias del grado de ingeniería? Bueno, pues esta pregunta es muy clave porque más allá de una técnica de estudio que contiene pues atender al entorno, subrayar, esquematizar, organizarse en el tiempo, repetir en voz alta, repasar, pues en general no se pueden estudiar como cualquier otra materia del grado. Por sus peculiaridades, las matemáticas requieren aplicar pasos propios. Además, podemos entender que el objetivo en los grados de ingeniería no es crear matemáticos profesionales, sino profesionales que utilizan las matemáticas dentro de su caja de herramientas, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, para los matemáticos, saber matemáticas es saber hacer matemáticas, mientras que para los ingenieros, saber matemáticas es saber aplicarlas. Así que hay que ser consciente de esta primera gran diferencia a la hora de buscar una técnica o método de estudio para esta materia. Una puntualización sobre las matemáticas puras y aplicadas, tal como normalmente se suelen clasificar. David Mumford, que era uno de los matemáticos más prestigiosos del siglo XX, en el Congreso Internacional de las Matemáticas de 1998, en su discurso, refiriéndose a la profesión del matemático, hacía una distinción que iba más allá de la que antes comentaba entre puros y aplicados, que serían matemáticos que demuestran teoremas y matemáticos que crean modelos. Y no coincide con la otra división, porque entre los matemáticos puros los hay muchos que se dedican a crear modelos, ¿no? En ese sentido podríamos decir entonces que un ingeniero sería una etapa más, mientras que hay matemáticos que demuestran teoremas y otros que crean modelos, los ingenieros aplican modelos. Entonces, eso debe de reflejarse en la forma de plantear las asignaturas de ingeniería y también en la forma de estudiarlas, claro. Creo que es oportuno hablar aquí de la técnica del Nobel de Física Richard Feynman. Elvira sabe a qué me estoy refiriendo. Exacto, sí. Para quien no lo conozca, pues Richard Feynman fue uno de los grandes científicos de todos los tiempos, un físico brillante, el más brillante en la segunda mitad del siglo XX. Fue un teórico estadounidense y se conoce, como has comentado, por ser el Premio Nobel de Física en 1965, otorgado con otros compañeros también físicos. Fue por el desarrollo de la electrodinámica cuántica, pero otras contribuciones importantes han permitido un gran avance del conocimiento. Propuestas por Feynman han obtenido influencia considerable sobre otros grupos o investigadores, que esto es propio de un gran científico, ¿no? que cambia un poco lo que se estaba viendo hasta ahora. Entonces, recordamos para los ingenieros los diagramas de Feynman, el estudio de cómo se mueven los protones, o sea, fue también pionero en el estudio del campo de la computación cuántica. Entonces, más allá de eso, creo que la pregunta aquí que nos interesa pues es más relacionada con la otra virtud de Richard Feynman, y era que era un gran comunicador. Fue un maestro por excelencia, por algunos llamado maestro de maestros, y un divulgador entusiasta de la física. Feynman se ha llamado el gran explicador. Él ganó esta reputación al tener mucho cuidado de dar explicaciones a sus estudiantes, quienes, pues de alguna manera, le amaban, ¿no?, en sus clases. Y lo que es un deber moral de hacer el tema accesible. Para él era un deber hacer que se entendiera de manera fácil. Entonces, su filosofía era que ningún aprendizaje estaba completo hasta que se pudiera explicar y entender de forma muy fácil. Eso era lo que aplicaba en sus clases. Si un tema no se podía explicar en un curso de primer año, aún no estaba completamente entendido. Se opuso así al aprendizaje memorístico o memorización irreflexiva, entre otros métodos de enseñanza. El pensamiento claro y la presentación concisa
es decir, breve pero completa, eran requisitos fundamentales en su oratoria. Decían que podía ser peligroso incluso acercarse a él sin preparación, ¿no? Por los tontos o los pretendientes que podría tener, llamados así a veces también por él mismo. Para los estudiantes, sus clases eran famosas por su manera de narrar y explicar los fenómenos científicos. Realmente mostraba fenómenos complejos en términos simples, lo que hacía sencillo seguir sus clases, y todo eso sin perder rigurosidad. Ellos, los estudiantes, por supuesto, se encantaban. Entonces yo animo a los oyentes que accedan a alguna de las charlas del propio Feynman o incluso ver fotos. Ya se le ve, o sea, realmente como que te engancha esa explicación, ¿no? Entonces, también aquí hay que decir que había un amor recíproco, ¿no? También Feynman requería de los estudiantes, amaba a los estudiantes. Cuentan que por segunda vez rechazó una oferta en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, porque la base de ese rechazo es que no había tareas docentes. Para Feynman, los estudiantes eran una fuente de inspiración y la enseñanza era una distracción durante los periodos no creativos. Entonces, volviendo al tema de la técnica de Feynman, pues él se dio cuenta de que todo el mundo era capaz de entender y memorizar cualquier concepto, por complejo que sea, si lo explicas de una manera sencilla. Bueno, él mismo decía que él podía pensar con más sencillez que los demás, ¿no? Él decía que tenía esa capacidad. Observó él mismo que cuando las explicaciones estaban basadas en fórmulas o nomenclaturas científicas o matemáticas, jergas, gran parte de los alumnos de su clase parecían no terminar de comprender los conceptos de los que hablaba. En cambio, si estos mismos conceptos los explicaba con símiles, utilizando un lenguaje coloquial y sencillo, prácticamente la totalidad de sus estudiantes comprendía los complejos conceptos de la física cuántica sin mayores problemas. Así que, basándose en su experiencia como docente y pensando en cómo sus alumnos eran capaces de asimilar la información compleja de manera sencilla, creó esta técnica de estudio, la técnica Feynman. Entonces vamos allá con los 4 pasos que tiene esta técnica. En primer lugar, el primer paso, pues hay que elegir un concepto o un tema, estudiarlo, ¿no? Redactar un resumen como para dar realmente una ponencia. El segundo paso es explicar dicho tema a un novato, añadiendo analogías, dibujos que hagan que la información visual sea más fácil para que se entienda mejor, ¿no? El tercer paso, basándonos en el segundo, es identificar los errores que hemos tenido a la hora de explicar este concepto a un novato, ¿no? Revisar todo lo de la exposición anterior, intentando que sea lo más claro. Y el cuarto paso, pues ya repasar, simplificar el lenguaje y volver a explicar lo anterior para mejorarlo. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir de esta técnica? Pues que forzarnos a pensar en una idea concreta hace que resulte mucho más sencillo el llegar a comprenderla. O sea, mucho más que entender toda una teoría de una vez, ¿no? Y, en segundo lugar, que si no eres capaz de explicarlo de forma sencilla es que no lo entiendes. En definitiva, el kit de la técnica es evidente. Uno estudia mejor un concepto cuando tiene que explicárselo a otro. Yo tengo bastantes dudas acerca de estas recetas milagrosas o mágicas para aprender. Hay que tener en cuenta que Feynman era una persona extraordinariamente inteligente. Por hacer un símil, es como si Brad Pitt o Charlize Theron nos dicen que tienen un truco muy bueno para ligar. Pues todo el mundo arqueará las cejas y dirá, claro, no me extraña. Lo raro es que alguien que no sea tan agraciado tenga un truco para ligar. Entonces, para estudiar ocurriría lo mismo. Yo me fiaría más de los consejos o de las recetas que nos pueda dar una persona de capacidades normales, como somos la inmensa mayoría de las personas, pero que hayan podido seguir con éxito pues unos estudios. Y el mejor ejemplo que tienen de eso, de personas con capacidades normales pero que han hecho los estudios, pues son sus propios profesores. Entonces yo creo que muchas veces seguir el consejo cercano de un profesor o de un conocido que haya completado los estudios es más interesante que buscar recetas milagrosas de alguien que a lo mejor lo ha hecho con la mejor voluntad, pero claro, es alguien extraordinariamente inteligente que no le cuesta aprender y probablemente no tenga el mismo punto de vista que las personas normales, ¿no? Efectivamente, quizás también esta técnica como tal no es suya, pero sobre el tema de la mejor forma para asimilar y entender un determinado concepto es explicárselo a otra persona, aparte que parece un poco obvio, pues también otros autores conocidos pues han hablado sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, Einstein decía que si no puedes explicar algo de forma sencilla es que no lo entiendes lo suficiente. También Cicerón decía, si quieres aprender, enseña.
Entonces redireccionamos a los oyentes a la red social Quora para ver comentarios y debates sobre la eficiencia o no de dicha técnica. Ahora precisamente vamos a referirnos a otra red social. En este caso vamos a hablar de una charla TED que aparece en YouTube y que nos va a servir para ilustrar precisamente el tema en el punto que nos interesa, que es cómo estudiar matemáticas para ingeniería y a distancia. Esta charla en concreto se titula ¿Puedes estudiar una carrera de 4 años en 12 meses? Para los que nos sigan a través de Internet tendrán disponible el link una vez descarguen el programa o se lo escuchen precisamente en nuestros portales de Internet. Profesor Perán, vamos a comentar este vídeo, esta charla TED. ¿En qué consiste? Esta charla TED, la hemos visto Elvira y yo cuando estábamos preparando esta intervención. El ponente es un tal Scott Young, no sé exactamente si es un youtuber, pero bueno, lo que nos interesa es que es una persona, un joven, que está graduado, tiene alguna titulación de económicas y en algún momento decidió que le interesaba completar un grado de ingeniería en el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es uno de los centros más prestigiosos del mundo. Pero claro, no le apetecía pues gastarse los 200.000 euros, que probablemente será el coste completo de la matrícula, ni dedicar 4 años a jornada completa a hacerlo. Y entonces, lo que él ha hecho, lo tenía en el momento de haber hecho la charla, lo tiene terminado casi en sus 3/4 partes, es buscar todas las clases grabadas de los profesores, buscarse todos los trabajos, todas las tareas y los exámenes y las soluciones de los exámenes y dedicarse por su cuenta, desde su casa, lógicamente adquirir todos los libros de texto, que es a lo que él dice que dedicaría los 2.000 euros, con los que, según su plan, puede conseguir un título del MIT. Y lo que hace es ver los vídeos. Dice que lo pone a velocidad 1,5 porque así aprovecha más el tiempo. Ya parece que los profesores hablamos muy despacio, entonces se lo pone a 1,5. Creo que no es la única persona que lo hace. De esa manera aprovecha más el tiempo, se autoevalúa haciendo los trabajos y haciendo los exámenes. Y de esa manera él considera que aunque no tiene ninguna acreditación externa, en muchísimo menos tiempo y con mucho menos dinero, él considera que puede conseguir una capacitación equivalente. Y bueno, cita en su propia charla, cita a Mark Twain cuando decía que nunca ha permitido que la escolarización interfiera con su educación. Su idea es separar la formación de la acreditación académica y cree que esa es la formación, es el debate que es la formación del futuro. Es interesante ver las intervenciones que aparecen en Internet debajo de ese vídeo, que hay miles, y prácticamente, hay muchísimas personas entusiastas con esa idea. Desde luego es muy interesante para lo que nosotros queremos tratar porque se acerca un poco al modelo de la UNED, es decir, en el modelo de la UNED también el alumno está en su casa, está solo, tiene los libros, pero no es exactamente lo mismo. Lo comentaremos más adelante, no es exactamente lo mismo porque la UNED tiene cursos virtuales, la UNED tiene tutorías y la UNED acredita los resultados del examen. De todas maneras, a mí personalmente, aunque recomiendo muchísimo la visualización de ese vídeo, lo que me parece más interesante son las técnicas que él emplea para controlar el horario. Anota todas las horas del día, incluyendo las horas de las comidas, del sueño, el estar con familiares, el deporte, todo, y por lo menos sabe exactamente cuánto tiempo dedica exactamente al estudio. Porque es verdad que hace un estudiante normal, si realmente hiciera ese análisis detallado del tiempo, vería que le queda mucho menos tiempo para estudiar del que realmente piensa. Pues sí, yo, por decir algo, 2 detalles que sí que se han comentado, y es que parte de una formación previa. Entonces eso es fundamental cuando entras a estudiar algo a distancia, ¿no? Que ya tienes un bagaje de alguna manera de autoestudio, de control de horarios. Entonces también obviamente no necesitaba la acreditación. Entonces este tipo de estudios pues puede servir. Pero aquí lo que choca un poco con la línea que hemos visto anteriormente es que él mismo se autoevalúe. El sistema de evaluación en la UNED desde luego es muy riguroso y esto también va en contra un poco de lo que hemos explicado anteriormente. O sea, responder tú a ok, está todo entendido, viendo las soluciones, pues no sabemos si realmente es capaz de transmitírselo o contárselo a otros, ¿no? Entonces,
esto choca un poco. Entonces, es muy importante la evaluación y sobre todo aquí queremos decir pues que en la UNED el sistema de evaluación pues es muy riguroso. También con respecto a los controles de tiempo, muchos profesores, nosotros mismos utilizamos hojas de trabajo que ponemos a disposición al inicio del curso para que el propio estudiante pues contabilice esas horas de estudio y llegue a final del semestre y diga pues qué es lo que ha pasado, ¿no? Un poco que se ponga en el lugar de los hechos. Y yo creo que bueno, eso es fundamental, sobre todo que la evaluación tiene que ser externa para saber si ha entendido los contenidos. Además de la evaluación, que dice Elvira, que es verdad que es fundamental, no solamente necesitamos aprender, sino necesitamos que ese aprendizaje se acredite. Nadie iría al médico solamente porque él nos diga que ha estudiado por su cuenta medicina, ¿no? Casi todos preferiríamos que el cirujano que nos va a operar, sus conocimientos hayan sido acreditados por alguien distinto del mismo. Pero además de esta acreditación, yo creo que es muy importante al estudiar, aunque el autoestudio también me parece fundamental, es el momento de pedir ayuda. No sé, en otras disciplinas, pero al estudiar disciplinas como la que nos ocupa de ingeniería o matemáticas, hay un momento en que verdaderamente no es suficiente con los libros, no es suficiente con un vídeo, lo pasas deprisa o lo pasas despacio, sino llega un momento en que necesitas ayuda, necesitas que te resuelvan un problema. Una persona como Scott Young, tal como él lo plantea, no podría recurrir ni a compañeros, ni tendría un tutor, ni directamente al profesor de la asignatura, que siempre te puede echar una mano. Eso es la principal deficiencia que yo veo a esa idea, que tiene de parte interesante la implicación personal y el voluntarismo de querer hacerlo, pero es fundamental el momento en el que tienes que pedir ayuda. Entonces en la UNED nosotros, por supuesto, está el profesor tutor y tenemos el curso virtual. Nosotros intentamos contestarlas todas las cuestiones pues en el día, de manera que no haya un retraso entre la pregunta que plantea el alumno y la respuesta, que es verdad que muchas veces él también lo dice con bastante razón en su vídeo, que en la enseñanza habitual, si tú haces una pregunta y tardan días en contestarte o tienes que esperar a la siguiente clase, te paraliza, no puedes frenar el aprendizaje mientras esperas a que te resuelvan un problema. Y eso es verdad. En la UNED nosotros, al menos en nuestras asignaturas, intentamos resolverlo pues contestando en el día y, lógicamente, recomendando al estudiante que no se pare cuando tiene un problema, que procure rodearlo, es decir, lo apunte, haga la pregunta y continúe hasta que se le ayuden a resolverlo, que intente continuar con otra cosa, no atascarse, no paralizarse porque uno tenga una dificultad, porque al final las dificultades lo que significan es avance, ¿no? Salvo las personas, como comentaba antes, muy inteligentes, todos los que estudiamos pues nos encontramos, tropezamos con dificultades que no podemos superar por nosotros mismos. Por otro lado, pues efectivamente el contenido de las matemáticas, cuando uno decide estudiarla de manera autónoma, como profesor o bueno, No, creo que no es profesor, no sé exactamente a qué se dedica, sí. Parece que no, no sé si es economista, no lo sé. Sí, bueno, pues realmente cuando estudias matemáticas a distancia y no a distancia, pues te encuentras muchas veces con una notación o un lenguaje propio y eso supone, en la mayoría de las ocasiones, cuando te enfrentas por primera vez, una barrera, ¿no? Entonces produce cierto rechazo, cierta aversión a esta materia. Como está diciendo Elvira, mucha gente frente a un libro de matemáticas siente esa aversión precisamente por los símbolos, porque a veces hace que parezca un jeroglífico. ¿Es realmente necesario ese uso o incluso se puede considerar un abuso? Es verdad que en muchas disciplinas, seguramente todos lo notamos más en la disciplina que no es la nuestra, se utiliza una jerga especial simplemente para distanciarse del que no pertenece al colectivo o para darse importancia. Todos estamos pensando, seguramente se nos ocurrirá alguno, por ejemplo, cuando los economistas se refieren a una simple diferencia entre dos cantidades y dicen diferencial, pues porque la palabra diferencial parece que suena más elevado, más difícil de comprender. Sin embargo, a mí me parece que en matemáticas creo que no es habitual. O sea, me parece que en matemáticas, cuando se escoge la terminología, se hace con mucha precisión, aunque también hay casos en las matemáticas de polisemia, ¿no? O sea, hay ambigüedades también en la definición, o sea, no es perfecta, pero creo que no se intenta recargar. Y las notaciones, aunque puede haber ejemplos en las que puede resultar oscura, yo creo que la mayoría de las veces es más bien lo contrario. Hay veces que el proceso de creación de las matemáticas ha dado lugar a unas notaciones
tan buenas que casi guían el concepto, nos dan la idea. Un ejemplo muy claro, que nuestros oyentes, si son estudiantes de ingeniería, pues lo conocerán, es el de matriz, ¿no? En principio cuando uno piensa en una matriz, pues ve que es una ristra de números colocados en forma rectangular. Pero claro, cuando lo piensa un poco más, es una tontería pensar que el concepto matemático pueda depender de cómo escribas los números, es decir, que los escribas en forma de rectángulo o los pongas todos en una tira. Y obviamente así es, en realidad una matriz no es nada más que una tira de números, que tenemos una posición y un número, y de hecho pues en muchos lenguajes informáticos ni siquiera se escriben en forma de rectángulo. ¿Por qué comento esto a propósito de la notación? Porque la notación de la matriz como una tabla rectangular nos está guiando sobre lo que realmente le hace que sea una matriz, que es la forma de operarse, la forma de multiplicarse. Entonces, la forma de multiplicar las matrices, o de multiplicar filas por columnas, si no lo estuviéramos escrito, si no lo escribimos en forma rectangular, es casi imposible de recordar. Eso sí que sería un verdadero jeroglífico. En cambio, la notación a la que se ha llegado en las matemáticas es tan transparente que casi nos guía a la hora de comprender el concepto. O sea, hay veces en que casi el concepto es inseparable de la notación. O sea, la forma es casi lo mismo que el fondo. Por eso, perdona que interrumpa, volviendo al tema del aprendizaje autónomo de las matemáticas, de cómo estudiar las matemáticas, es importante, en primer lugar, como primer paso, pues nivelar el lenguaje, ¿no?, que vamos a utilizar. Entonces, hay que establecer una notación básica y esos léxicos que comentábamos, o pertenece incluido, y es fundamental antes de abordar cualquier estudio de un concepto en concreto, ¿no? Entonces, en particular, además, el estudiante actual, frente a Internet, pues tiene un entorno que es totalmente diferente a lo que tenían los estudiantes de generaciones anteriores. O sea, ahora mismo existe una multitud de espacios en abierto de universidades prestigiosas de todo el mundo que permite un poco nivelar, establecer esos niveles de lenguaje necesarios para abordar cualquier estudio de matemáticas, utilizando plataformas y materiales de profesores de universidades de todo el mundo, ¿no? Entonces, hay cursos de nivelación, de pregrado y, sobre todo, eso de libre disposición, como las plataformas, recordemos, de UCW, de Coursera, edX, o sea, de gran calidad, ¿no? Entonces, parafraseando a Richard Feynman, para aquellos que no conozcan las matemáticas, es difícil sentir la belleza de la naturaleza. Si quieren aprender sobre la naturaleza, es necesario aprender el lenguaje en el que habla. Entonces, en este caso, en este estudio que nos interesa hoy explicar sobre las matemáticas, el lenguaje, establecer los niveles mínimos de lenguaje que vamos a utilizar es un paso inevitable en el estudio. Bien, en el caso de estas cuestiones que está comentando Elvira, trasladándolas a la UNED, corresponderían a los cursos cero dentro del plan de acogida de la Escuela de Industriales. Por cierto, habéis participado en un proyecto que ha sido premiado recientemente por el Consejo Social de la UNED en la convocatoria de 2019 a las buenas prácticas del personal docente e investigador y de Administración y Servicios de nuestra universidad, bajo el título Prevención del abandono en grados de Ingeniería Industrial, acciones y herramientas. Juan. Sí, efectivamente, hemos participado en ese proyecto. Bueno, participaba muchísima gente de la Escuela de Industriales de la UNED. En nuestro departamento lo que nos hemos centrado sobre todo es en desarrollar un curso cero. Hay otro curso cero. Desgraciadamente la terminología es confusa, pero bueno, hay otro curso cero fuera del plan de acogida, y en el que hemos estado trabajando aquí es un curso cero que está dentro del plan de acogida. El curso cero que está dentro del plan de acogida es también como el otro, es también gratuito, pero hay que inscribirse para hacerlo. Tienen las instrucciones y buscan plan de acogida de industriales, pues enviando un email les dan de alta. Y la ventaja que tiene sobre el curso abierto es que además de los materiales, o sea que hay material escrito, hay unos vídeos, también hay una atención en foros. O sea, los profesores, pues durante todo el año atendemos a las consultas de esos posibles futuros estudiantes que nos quieran hacer a propósito de esos materiales. Es muy recomendable a todo aquel que piense estudiar ingeniería, incluso también a los que están ya matriculados y estudiantes, que se apunten a este curso, que es completamente gratuito, que les puede ayudar mucho en esta tarea que comentábamos antes de nivelación.
Bien, pues ha quedado claro el tema de la nivelación. Vamos con más consejos. ¿Por dónde seguimos, Elvira? A ver, pues sabiendo que la técnica que presentamos o que presentemos a continuación pues no es milagrosa, pues empezamos por lo que no hay que hacer, ¿no? Ya hemos dicho que hay que hacer una nivelación, pero es importante que no hay que hacer. Entonces, en primer lugar, para el ingeniero, su estudio no debe tener como objetivo exclusivo, entiendo que pueda ser el principal, aprobar la materia de matemáticas. Él debe ser consciente de la importancia que tendrán las habilidades matemáticas adquiridas en el futuro profesional. Por otro lado, yo repito muchas veces a mis estudiantes que es insuficiente estudiar matemáticas leyendo y escuchando exclusivamente. Todo esto en relación a los contenidos de la bibliografía básica y a otros vídeos en la red que realizamos muchas veces nosotros mismos. Entonces, esa técnica claramente no lleva a la correcta adquisición de conceptos o contenidos matemáticos. Entonces, vamos ahora a hablar de lo que sí hay que hacer, además de esa primera etapa de nivelación. ¿Qué es lo que sí se debe hacer? Bueno, el segundo paso después de la nivelación sería pues empezar a estudiar realmente, que es leer la teoría. Alguna recomendación que podemos dar es que por cada hora que se dedique a estudiar la teoría, como mínimo hay que dedicar 2 o 3 a hacer por uno mismo los ejemplos, asegurarse de que se comprendan, hacer ejercicios sin mirar la solución, autoevaluarse mirándolo, preguntar en los foros las dudas que pueda haber, etcétera. Esa tarea debería representar, ya digo, como mínimo el triple que lo que es la simple lectura de las unidades didácticas. Y esa lectura de las unidades didácticas, pues hay que intentar hacerla que sea de lo más crítica posible, es decir, no se puede uno limitar a leerlo como si estuviera leyendo una novela. Aunque también hay personas que hacen anotaciones en las novelas, ¿no? Quiero decir, al estudiar conviene hacer anotaciones si no se quiere estropear el libro, aunque yo creo que iluminar un libro de matemáticas, si es tuyo, claro, si no es de la biblioteca, es siempre recomendable, pero digo que es muy importante, o bien en un cuaderno o en el propio libro, poner con tus propias palabras la idea que has cogido de cada concepto, de manera que no sea, cuando terminas esa fase de estudio, que no debe ser demasiado larga, tengas el libro iluminado con las impresiones que te ha causado, con las dudas que te han surgido, etcétera. Y como tercer paso, tras la presupuesta asimilación de la teoría, ¿qué etapa debería seguir? Bueno, pues el siguiente paso requiere de práctica, práctica y más práctica. Cada problema tiene sus características y el haber resuelto muchos problemas de antemano ayuda a presentarse al examen más preparado. Se suele decir que las matemáticas no se enseñan, sino que son aprendidas, y eso es por lo que requiere por parte del que estudia. No hay otra salida. Y no estoy diciendo que baste leer la solución, hay que enfrentarse a ellos, hay que hacer los problemas con lápiz y papel, sin mirar soluciones y sobre todo sin pensar en que se está perdiendo el tiempo. Hay que armarse de valor en este paso. Recordemos que vivimos en un mundo, el mundo tecnológico, donde la prontitud es lo que nos rodea de manera continua y cada vez por más frentes. Las prisas, la inmediatez en el estudio de las matemáticas es desfavorable, totalmente perjudicial. ¿Y qué sucede cuando, intentando entender un concepto o tratando de resolver un problema, el estudiante se queda atascado? Pues es una buena pregunta. En el estudio de matemáticas, como ha dicho anteriormente Juan, pues es habitual y no se debe memorizar las técnicas o procedimientos. Esto también es desacertado. Tampoco la técnica Feynman aboga por ello, recordamos. Hay que razonar, no memorizar. Se deben detectar los conceptos base para centrarse en la comprensión de dichos objetos matemáticos. A la larga es más gratificante. El estudio de la materia de matemáticas debe ser secuencial y necesitamos tener asimilados los conceptos base para pasar a los más complejos y así poder ir construyendo una mayor totalidad de objetos y relaciones entre dichos objetos, con el fin de saber aplicar los conocimientos a futuros problemas. Ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Preguntar dudas, como ha dicho el profesor, tenemos los cursos virtuales, tenemos los foros, también tenemos, incluso este año, de manera atractiva, hemos puesto en álgebra el comodín de la llamada telefónica. Y bueno, pues es importante no pasar a la siguiente fase, no seguir estudiando si ese concepto no está realmente aprendido. Entonces hay que tener en cuenta que preguntar ya requiere hacer un esfuerzo de saber qué necesito saber y qué soy capaz de no llegar a entender. Entonces se aprende matemáticas preguntando. Esto ya lo ha dicho muy bien el profesor. Pues con lo que no estoy tan de acuerdo contigo es la poca importancia que le has dado a la memoria. Yo creo que la memoria
al estudiar matemáticas en particular es fundamental. No coincido nada con esa frase que se dice que la memoria es la inteligencia de los tontos, en absoluto. Al menos por mi experiencia, porque hay que tener en cuenta, siempre deberían pensar los estudiantes que los profesores seguimos siendo estudiantes toda la vida. O sea, seguimos dedicando una buena parte de nuestro tiempo a estudiar. Exactamente lo que hacemos es estudiar. Yo al menos cuando tengo que resolver un problema, comienzo como un estudiante, pues tengo el material, los libros, los documentos que estoy mirando y los voy consultando, según hago algo lo vuelvo a mirar. Y realmente cuando se te ocurren las ideas, en el momento en el que surge la creatividad, es ese punto en el que tienes todo en la cabeza, todos los elementos, y puedes pensar sin tener los libros delante. Muchas veces, a lo mejor, tumbado en un sofá, de repente se te ocurre la idea en ese momento, pero es porque tienes todos los elementos en la memoria. Tienes memorizados de alguna manera todos los resultados, los teoremas, las relaciones que existen. Al menos se me ocurre a mí, en la fase en la que tengo que estar consultando cada resultado en el libro, es raro que se me ocurra la solución de un problema, y no hablo de un problema maravilloso, hablo de un ejercicio simplemente, o sea, una tarea muy parecida a la que tiene que hacer un estudiante. Bueno, sí, quiero puntualizar que efectivamente no hay que hacer repeticiones como un loro. Realmente hay que asociar, ¿no? Hay que asociar todo lo que hemos aprendido. O sea, lo ha explicado muy bien el profesor. A menudo también se escucha al estudiante hablar de la idea mágica o la idea feliz. ¿Existe algo así? En matemáticas los alumnos lo comentan mucho, ¿no? Para quejarse de un examen. Dicen, es que esa pregunta era de idea feliz, no era, parece como si las otras, las ideas tristes fueran simplemente las de repetir lo que ya acabas de hacer. A todos eso nos ocurre la cita, se supone que es de Picasso, ¿no? Que la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Pues la podríamos aplicar aquí. Las ideas felices, más que no solamente te tienen que pillar con un boli en la mano y un papel para plasmarlas, las ideas felices te llegan cuando ya has llevado un tiempo pensando, bastante tiempo pensando sobre ello y estudiando, tienes las cosas en la cabeza. Hay una situación muy habitual, yo creo, entre no los matemáticos, los estudiantes de matemáticas, y si cuando algo no te sale, un ejercicio o algo que tienes que hacer y llevas mucho rato pensando, a veces cuando estás dormido o en ese momento de duermevela, de repente se te ocurre esa idea feliz, maravillosa, ¿no? Tan maravillosa que muchos de los que estudiamos matemáticas hay veces que no quieres escribirla en papel, porque cuando crees que lo tienes resuelto, pues te pasas todo el día feliz pensando que lo has resuelto, y en cambio el escribirlo en papel, lo más habitual, al menos en mi caso, es que esté mal. Pero a mí eso es lo que me parece más maravilloso de la inspiración, el que se te ocurra una idea estando dormido o estando dedicando a otra tarea, pero no es porque es una inspiración divina, porque lo normal es que esa idea sea incorrecta. Pero eso es la creatividad, la capacidad para generar también ideas incorrectas constantemente. Entonces, por eso, para que haya una idea feliz, primero se te tienen que ocurrir muchas ideas incorrectas. Es decir, se te tienen que ocurrir cosas. Y ese, insisto otra vez lo mismo, ese momento de creatividad surge cuando los elementos fundamentales están ya en la mente, cuando ya hemos estudiado y pensado sobre ello. Bueno, pero es importante señalar que aquí la creatividad para el profesor es diferente para la creatividad del alumno, ¿no? El alumno tiene que pasar, superar un examen, entonces muchas veces esto sí que puede ser más frustrante. Pero ¿aprendemos de los errores? Pues no necesariamente. Realmente debemos querer e intentar aprender de nuestros errores. Hay que darse cuenta de que hemos cometido un error, reconocerlo, analizarlo, considerar alternativas. Entonces, los errores pueden ser inevitables, sí, pero lamentablemente el aprendizaje no lo es. Entonces tenemos que aprender a aprender de nuestros errores. Y el estudiante aquí también tiene que saber que no saber no es fracasar. Si tuviéramos que ir resumiendo, ¿qué palabras clave están relacionadas con el estudio apropiado y no milagroso de las matemáticas? Sí, efectivamente, no milagroso. Cada persona pues tiene una manera diferente de aprender. En otras palabras, cada uno puede crear su propio método de estudio según sus necesidades. Sin embargo, queremos señalar aquí que existen 5 recursos de estudio que nos parecen necesarios. Ojo, no suficientes. Y hay que tener en cuenta todos ellos a la hora de estudiar matemáticas. Entonces, pensamos que su aplicación puede alcanzar el éxito. Hemos llamado a esta técnica la técnica de las 5 P's. Entonces, se aplica, como hemos dicho, al estudio de las matemáticas. Y en este orden, como nos gusta a los matemáticos decir, pues tenemos, las 5 P's son las siguientes. P de preliminar, pretérito, preguntón,
pausado y práctico. Entonces, preliminar, lo que hablábamos, de esa nivelación del lenguaje, ese requerimiento inicial para empezar a estudiar. Pretérito, porque se estudia en retrospectiva, mirando hacia atrás. Siempre las matemáticas las tenemos que estudiar comparando y viendo qué hemos visto en el paso anterior. Preguntón, pues porque aprender a preguntar es tan importante como aprender a responder. Entonces, hay que intentar hacer una buena pregunta, por supuesto, pero es una manera de estudiar matemáticas. Pausado, como decía el profesor, hay que pararse, a tomar sus notas, a observar, a explicar, a preguntar, a ponerse sus casos particulares, a pintar, si es posible. Y por último, práctico. Como hemos dicho, problemas y problemas. Entonces, pensamos que la aplicación de estas 5 herramientas en el estudio, pues pueden tener un gran potencial. Entonces, no damos recetas milagrosas, por supuesto. Bien, y para ir terminando, ¿con qué actitudes o predisposiciones debe partir un estudiante de ingeniería para abordar con éxito las matemáticas? Bueno, efectivamente, como estamos con ingenieros también, pues cuando hablamos de un procedimiento, pues necesitamos partir de ciertas habilidades para usarlo, ¿no? Entonces, aquí, tres habilidades o 3 condiciones de las que tenemos que partir. A los matemáticos que nos gusta contar todo, ¿no? Entonces, vamos a contar y son 3. La primera, pues el estudiante debe ser valiente, atrevido. ¿Por qué? Porque no debe tener miedo a perder el tiempo. Segundo, perseverante. Debe tener una continuidad y concentración en el estudio. Y por último, confiado, sobre todo en el buen camino que le ofrecen las matemáticas en su futuro profesional. Quizás todo esto nos suene a héroes, superpoderes, ¿no? Pero quienes tienen conocimientos matemáticos, y ahora más que nunca, son los dueños del futuro. Y profesores, ¿algo más que añadir a todos estos consejos? Pues a mí me gustaría añadir un último consejo. Estamos pensando sobre todo en estudiantes de ingeniería que van a hacer 3 o 4 asignaturas de matemáticas y luego se van a dedicar pues a su disciplina. Y a mí lo que me gustaría es que conservaran de esas asignaturas la afinidad por las matemáticas, el gusto por las matemáticas para siempre. Que piensen que las matemáticas son cultura, son humanidades también. Y si es posible, además de superar asignaturas, que durante toda su vida pues continuaran leyendo sobre matemáticas, en algún momento estudiando y sobre todo conservando, como decía, ese amor, esa afinidad por las matemáticas. Pues yo también, al hilo un poco de lo que hemos visto y sobre todo porque me encanta citar a los grandes, pues ahora me voy a un español y quiero citar en cuanto a la perseverancia, pues Miguel de Unamuno decía: el modo de dar una vez en el clavo es dar 100 veces en la herradura. Y por último, para terminar en el tema que nos ocupa como profesores sobre todo, pues también de Miguel de Unamuno, comentaba: la libertad no es un estado sino un proceso. Solo el que sabe es libre, y es más libre el que más sabe. Solo la cultura da libertad. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas. No la de pensar, sino dad pensamientos. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Solo la imposición de la cultura lo hará dueño de sí mismo, que es en lo que la democracia estriba. Entonces, la educación aquí en el término más amplio de la palabra. Bien, pues creo que no hay mejor forma de terminar este programa. Profesores, Elvira Hernández, gracias por acompañarnos. Gracias. Y Juan Pera, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.